Dice la Escritura que todo fue hecho por Él y para Él. Y qué bendición que todos nosotros, cada semana, estemos con un corazón dispuestos para recibir este refrigerio, esa palabra que viene de lo alto y que sabemos que es de gran bendición para todos nosotros. Desde Fuego de Dios Ministerio, les saluda el profeta Jorge Cristales. Hoy queremos iniciar con una serie que vamos a llamar Espíritus Malignos. Y hoy vamos a referirnos cómo esos espíritus malignos afectan la conducta, el comportamiento, pero también el corazón y el cuerpo de las personas. Vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que atraen esos espíritus malignos, atraen más demonios para afectar a las personas. Así es de que juntamente ahí con su familia tengan listo ahí lapicero y su cuaderno con su Biblia en mano, y hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos va a revelar aún más su palabra. La Biblia menciona en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que son con espíritus. Se habla específicamente sobre cosas invisibles, aquello que no se puede ver de una manera natural, pero que en lo espiritual, con ese discernimiento de espíritu que solo nuestro Dios nos puede dar, sí se pueden ver esos malos espíritus. Mi Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él dejó todo en los cielos y vino acá a la tierra. La Biblia dice que solo con la palabra echaba fuera los demonios. Solo con la palabra sanaba a los enfermos. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Repito, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Esos espíritus malignos, esos espíritus inmundos, esos demonios traen a las personas enfermedades, traen desánimo, traen tristeza, dolor, pobreza para cautivar al ser humano. Pero, ¿qué hizo mi Jesús? Él dio autoridad para que en su nombre cualquier espíritu inmundo, sea el nombre que tenga, se pueda expulsar, se pueda cancelar, se puede echar fuera de cualquier persona por ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pero para ir entrando un poco más a lo que es el tema, veamos este ejemplo en Marcos capítulo 7, dice en el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Si analizamos bien este pasaje, podemos ver de que esta mujer buscó a Jesús. La Biblia no dice cuánto tiempo
había pasado enferma la hija de ella. Pero, ¿por qué estaba enferma? Aquí habla de dos personajes. Vemos en el versículo 25 donde dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Recuerde que estos espíritus inmundos siempre van a andar buscando un cuerpo para posar ahí, para gobernarlo. Esta mujer tenía una gran necesidad y esa necesidad la hizo buscar a la persona correcta en el momento correcto y en el lugar correcto, a Jesucristo. Todos sabemos la historia cuando se acerca con Jesús y entablan una conversación. Pero Jesús le dice a esta mujer que por la fe de ella, su hija es sana cuando él da la palabra. E inmediatamente, aunque Jesús no fue a la casa de la hija de esta mujer, aunque Jesús no impuso manos sobre esta joven, dio la palabra y esta persona quedó totalmente sana. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hay personas que cuando padecen de alguna enfermedad, y eso ya es repetitivo, y constantemente la persona está sufriendo con ello, lo primero que hacen, ¿qué es? Buscar a un médico. No estamos en contra de la medicina, no estamos en contra de los médicos. Todo lo contrario, oramos por ellos para que Dios les dé más sabiduría y que Dios los utilice para que por medio de la ciencia, de lo que ellos clínicamente recetan, estas personas puedan recibir salud. Ahora bien, pero ¿qué hacen otros? Vienen y buscan lugares donde dice que curan a la gente. Algunos buscan centros espiritistas, donde hay adivinos, donde hay curanderos, donde hay personas que aparentemente se dedican a sanar a las personas. Y es ahí donde son atrapados, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que ningún demonio va a echar fuera a otro demonio, porque si no estuvieran divididos. Por lo tanto, para echar, expulsar y cancelar cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio, únicamente se hace en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, buscan a un médico, no estamos en contra de ello. Buscan a un adivino o curandero, sí estamos en contra de ello. Pero ya en última instancia, ¿qué hacen las personas? Buscan a Jesús. Y debería ser lo contrario. Primero deberían de buscar al único, al que da la salud, al que tiene fuente de sanidad, al que da la vida. A él hay que buscar primero. Luego él dirá qué es lo que se tiene que hacer, porque mi Señor se glorifica de muchas formas. Mi Señor es creativo. Él hasta este momento sigue haciendo cosas creativas porque Él no deja de hacer cosas. Ahora, ¿qué sucede con estas personas? Son engañadas por esos malos espíritus. Le hacen ver de que aquel familiar que falleció hace unos años se le aparezca, o bien la persona que está ahí como medium o la que va a curar a esa gente, se deja llevar por esos espíritus demoníacos que entran en la persona y hablan como si fuera la voz de aquella persona que falleció años atrás.
Y la gente viene y cree en eso. Podemos ver en el libro de los Hechos cómo es de que la Biblia habla en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas iban a la hora de la oración y una muchacha que tenía espíritu de adivinación le seguía. Escuche bien lo que decía. Dice espíritu de adivinación. Otra versión dice que tenía un espíritu de ocultismo, de brujería. Entonces, ¿a quién le servía esa muchacha? ¿A quién le servía esa mujer? Definitivamente a las tinieblas. Pero, ¿qué hizo Pablo? Reprendió ese mal espíritu y esta mujer fue libre de ese demonio que imperaba en ella, y eso era lo que le ayudaba para aparentemente sanar a las personas, aliviar a las personas y sobre todo engañar a las personas. Mucho cuidado con todo ello, porque la Biblia dice que en este tiempo, en el libro de Mateo 24 menciona que se está viviendo un tiempo de mentira, un tiempo de engaño, donde aún los escogidos del Señor pueden ser engañados, pueden ser atrapados por ese mal espíritu. Se puede ver en las noticias, en las redes sociales, cómo es que a lo bueno le están llamando malo, a lo que no se debe de hacer, ellos publican que no hay que dejarlo de hacer y lo avalan. Mucho cuidado y atención con ello. Tenemos que regirnos bajo la óptica de la Biblia. Nosotros tenemos que ver qué es lo que dice Dios al respecto, y con base a lo que Dios dice, nosotros tenemos que actuar. Ya que vimos en el libro de Mateo este ejemplo de esta mujer que definitivamente estaba desesperada, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a ver el versículo del 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Repito el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Para este ejemplo, podemos ver cómo Felipe, el evangelista, predicaba la palabra. Cómo es que enseñaba la palabra y hacía ver a toda la gente que solo por medio de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Sabe que toda persona que obedece a Dios, que agrada a Dios, que vive en la santidad que el Señor establece en la Escritura, esa persona no tiene necesidad de reprender o echar fuera ningún demonio. La Biblia dice que el mismo Señor lo va a reprender por sus siervos. Mire qué bonito todo eso. Ahora, aquí Felipe, él predicaba la palabra. Era tanta la unción, era tanto el poder de Dios que emanaba de este varón. Mucha gente enferma estaba quizá a su alrededor escuchando el mensaje. Mucha gente ciega, o como dice la escritura, paralítica, gente coja, estaba a la expectativa de la palabra que salía de la boca de Felipe. ¿Qué sucedía cuando Felipe predicaba? La misma unción del Espíritu Santo venía y cubría a toda esa gente. ¿Y qué pasaba?
las personas que estaban enfermas, porque algún espíritu los atormentaba, porque algún demonio estaba dentro de ellos y eran quien los oprimían, y derivado de esa opresión eran enfermos. Todo espíritu contrario al espíritu de Dios tiene que huir. Ningún espíritu maligno puede resistir la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que es importante que todos nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios, a tal punto que vamos a estar predicando al estilo de Felipe, vamos a estar enseñando la palabra y sin darnos cuenta, el mismo Espíritu Santo está sanando a las personas. El mismo Espíritu Santo está liberando a las personas. El mismo Espíritu Santo está haciendo obra de sanidad, de liberación en aquellas personas que han sido afectadas por esos espíritus malignos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra. Muchas personas quieren ver milagros. Muchas personas quieren ser usadas por Dios. Muy bueno todo eso, pero hay que empezar ya. Hay que empezar a hablar ahí en su casa. Hay que empezar a hablar ahí en empresa. Hay que empezar a hablar en la universidad, ahí en la escuela. Hay que hablar en el trabajo, que solo por medio de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Se recuerda de aquel pasaje, de aquel hombre que vivía en el cementerio, que su cama matrimonial era un panteón, un sepulcro, que lo encadenaban y rompía esas cadenas. Ese hombre estaba poseído. Ahí estoy empleando esta palabra. Había una posesión en él de varios demonios. Ahora, mi Jesús solo dio una palabra y este hombre fue totalmente libre. Hay personas que no saben que han sido afectados por espíritus inmundos. Hay personas que han sido engañadas aún por amistades, por amigos, que padeciendo alguna enfermedad o bien que no le está yendo bien en su negocio o en su trabajo, alguien le puede dar una noticia falsa y decirle: te recomiendo que vayas a aquel lugar. Yo estaba igual que tu persona hace años atrás y desde que fui ahí, mira, todo me va bien. Cuidado con llamarle a la oscuridad luz. Cuidado con buscar la muerte y decirle que ahí está la vida. Dios no está en esos lugares. Estos espíritus inmundos siempre van a andar buscando a cualquier persona que se descuide para entrar y hacer su obra maléfica. Estos malos espíritus se van a aprovechar de las personas para querer hacerles daño. Hace tiempo, me recuerdo que vinieron unas familias porque tenían a una familiar muy grave y llegaron, platicamos, me recuerdo muy bien que dijeron que necesitaban dinero porque habían ido donde una persona que curaba a la gente que estaba enferma y le dijeron: mire, usted está grave, si mucho, 48 horas usted tiene de vida, porque esta enfermedad ya la tiene muy avanzada. Y esta persona le dijo lo siguiente: yo la puedo curar, le dijo, pero necesito que me traiga cierta cantidad de dinero. Pidió una cantidad muy fuerte. Consígame la mitad y después que le haga el trabajo, me trae el resto. Ellos, al oír que le quedaban 48 horas de vida a esta persona que amaban mucho, lo primero que hicieron fue donde conseguían el dinero y no pudieron conseguir el efectivo,
traían las escrituras de su casa para ir a hipotecarla, conseguir el dinero y dársela a esta persona para que sanara a este familiar. Cuando nos comentaron eso, nosotros le dijimos, no vayan a hacer eso. Al lugar donde ustedes fueron, Dios no está ahí. Ninguna persona puede sanar a otra persona. Únicamente el que sana es Jesucristo. Es cierto que Dios utiliza vasos, Dios utiliza puentes para que su poder venga y esa persona sea totalmente sana. Pero que quede claro, Él le dijo, solo yo la puedo curar. Mentira, ningún hombre puede sanar a otro hombre. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Llegamos a la casa de ellos, estaba toda la familia. Y me recuerda esto muy bien por lo de Felipe. Les empezamos a hablar que solo Jesucristo es la verdad, que solo Jesucristo es el camino, que solo por medio de Jesús se puede llegar al cielo. Hablándoles de la palabra, ellos declararon a Jesús como su Señor. Oramos por ellos. Declaramos que el poder del Espíritu Santo iba a sanar a esta persona. Era una mujer. Oramos por ello creyendo en fe. Nos unimos en fe. La profeta Angélica, mi esposa, andaba conmigo y junto con toda esa familia declaramos la palabra en el nombre de Jesús y le dijimos, duerman tranquilo, no vayan a estar haciendo vigilia que si ella está respirando o no está respirando, no hagan eso. Duerman en paz y confíen en Jesucristo y Él va a hacer la obra. Había dicho 48 horas. Pasaron esas 48 horas. Pasaron varios años. Y esta mujer, desde que se oró ahí en su casa, Jesucristo la sanó. ¿Por qué le comparto todo esto? Solo por medio de Jesús hay sanidad. Solo por medio del poder del Espíritu de Dios puede haber libertad de cualquier demonio, de cualquier acto de la oscuridad que quiera obstaculizar la obra de mi Señor. Solo por medio del poder de Dios, toda persona que ha vivido atada por cualquier mal espíritu puede ser libre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Veamos este ejemplo, quizá muy conocido por todos nosotros. Si usted tiene ahí su Biblia, si no, la vemos ahí en pantalla. En el libro de Mateo, capítulo 12, vamos a ver el versículo del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire lo que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está hablando que una persona estaba siendo afectada por un espíritu maligno. Esta persona fue libre. Ese espíritu malo, ese demonio, salió de esa persona. Hasta ahí, todo bien. Pero llama la atención donde dice en el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Este mal espíritu había tomado el cuerpo de esta persona como su casa. Dice que cuando fue expulsado, anduvo por lugares secos. Todo mal espíritu, todo demonio necesita reposar en un cuerpo.
Mucho cuidado con eso. Vuelvo a repetir. Todo espíritu maligno, todo demonio necesita reposar en un cuerpo. Por eso cuando mi Jesús rescata a aquel hombre gadareno, esos demonios dicen, ordena que nos vayamos con esos cerdos. Necesitaban un cuerpo, si no era humano, aunque sea animal, para entrar ahí. Ahora, repito, esta persona fue libre. Pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Fue libre? Totalmente fue libre, pero no se ocupó de las cosas de Dios. Cuidado con esto. Toda persona que está desocupada en el reino de Dios corre peligro que aquel demonio, que aquel mal espíritu que tiempos atrás fue echado fuera en el nombre de Jesús, pudiera ser ese mal espíritu una vez más venga sobre esta persona y lo vuelva a atrapar. ¿Por qué le digo esto? Porque la escritura dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién se descuida para atraparlo. Ahí se recuerda muy bien que cuando mi Jesús fue llevado al desierto, después de que fue tentado y él solo con la palabra venció ahí a Satanás, dice la escritura, y el diablo lo dejó por un tiempo. Déjeme decirle que el diablo, Satanás, siempre va a querer hacerle daño a los hijos de Dios. Por eso no hay que estar desocupado, hay que ocuparse en el reino de Dios. A mí me preocupa algunas personas que definitivamente con esta situación que está pasando, aunque algunas iglesias no se han reaperturado, como en el caso de nosotros, pero utilizamos esta clase de redes, utilizamos estos medios para comunicar la palabra de Dios. Asimismo, se tienen discipulados, se tiene intercesión devocional en casa, se tiene contacto con las personas, si no de una manera personalizada, pero sí virtualmente. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se conectan, que no están pendientes de una administración, no están pendientes de un devocional, de un discipulado? Su casa va a estar vacía. Esa casa va a suceder lo siguiente. Toda persona, si no está lleno del Espíritu Santo, va a estar lleno de espíritus malignos. Esta casa tiene que estar llena con la presencia de Dios. ¿Y cómo se va a llenar esa casa? Estudiando la palabra de Dios, estudiando todos los días lo que dice la Escritura. Al mismo tiempo, llenarse, comer estos mensajes, estar pendiente de los discipulados, de la intercesión, de los devocionales, de las actividades que hay para jóvenes, para parejas, incluyendo a los niños. Toda persona que está involucrado en la palabra de Dios, toda persona que está ocupada en la palabra de Dios, déjeme decirle, ningún demonio va a poder entrar, porque esa casa está llena con el poder del Espíritu de Dios. Esa casa está cercada por ángeles, porque en esa casa hay palabra, palabra, palabra. Y vi Jesús, cuando fue llevado al desierto a ser tentado, venció al enemigo por la palabra, por la palabra, por la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo le voy a dar un consejo. Si por alguna razón, por su trabajo, por su estudio, por atender sus negocios o por cualquier otra actividad, a usted casi no le queda tiempo para conectarse, para estar pendiente de estos refrigerios del Señor, haga tiempo y por favor sumérjase en la palabra del Señor,
Porque la Biblia dice en este ejemplo que mi Jesús dice, un demonio salió, pero cuando regresa y ve esa casa desocupada, va y trae a otros sus secuaces, a otros amigos, trae a 7 malos espíritus. Ejemplo, si esta persona, si este demonio impulsaba a esta persona a que fumara cigarrillo, estoy poniendo un ejemplo, la debilidad que tenía esa persona era solo el cigarrillo, pero se va ese mal espíritu, trae a otros 7 peores que él. Dentro de esos 7 viene un demonio, es hipotético lo que estoy hablando, que le gusta ver pornografía, le gusta el adulterio, le gusta tomar bebidas embriagantes, le gusta robar, mentir y tanta cosa. Quiere decir que de uno se convirtió en 8. Por eso dice la Escritura que el estado de esta persona va a ser peor que lo que tenía antes. Pero, ¿cómo se puede hacer para cerrar toda rencilla, toda puerta de esos espíritus malignos? Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la versión traducción lenguaje actual dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Y en la nueva traducción viviente dice el mismo pasaje, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Someterse a Dios. Someterse a Dios significa obedecerle en todo. Toda persona que obedece a Dios, escuche bien, el diablo tiene que huir delante de esa persona. No somos nosotros los que tenemos que salir huyendo. Es el diablo el que tiene que huir frente a nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu de Dios. En nosotros está el poder de Jesucristo. En nosotros está la sangre de mi Cristo Jesús. Por eso, sométase a la autoridad de Dios. Someterse, como vuelvo a repetir, es humillarse. Es decirle, así como habló Saulo cuando estuvo en el desierto, ¿qué quieres que haga? Eso es obedecer a Dios. Ya no decirle a Dios, Señor, mira, ¿será que puedes hacer tal y tal cosa? No, decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Ya no es decir, Señor, quiero que hagas esto por mí. Cambiemos ahora la mecánica y decir, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Sabe que usted tiene mucho que hacer para Dios. Usted tiene mucho que hacer para Él. Y cuando usted se disponga a hacerlo, estoy totalmente seguro que mi Dios lo va a usar de una manera sobrenatural. Si usted quiere echar fuera demonios, si usted quiere cerrar puertas a cualquier espíritu maligno, lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios, someterse a la autoridad de Dios, humillarse delante de Él, y todo demonio tiene que huir. Que dice en el libro de Job capítulo 1, cuando el mismo Satanás quería tocar a Job, pero no podía. ¿Por qué? Porque él estaba cercado. Había una barrera alrededor de él, de su familia, de su casa, de sus bienes y de todo lo que tenía. Eso promete Dios a toda persona que le obedece. Dios promete enviar a sus ángeles para que hagan un vallado, para que hagan un cerco, para que no lo toquen a usted, no toquen su familia, no toquen su casa, no toquen sus bienes, no toquen todo lo que usted tiene, porque usted tiene la protección del Todopoderoso. Esto es para alegrarse.
Esto es para dar un gloria al Todopoderoso. Y si por alguna razón usted abrió alguna puerta en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy cierro esta puerta. Hoy me voy a ocupar juntamente con mi familia de servirle a Jesucristo. Voy a hacer así como declaró Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, con ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, a echar fuera cualquier espíritu maligno, cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio que ha querido afectar a aquella persona o aquellas familias, quizá con dolor, con tristeza, con depresión, con alguna enfermedad, aún con pobreza o con deuda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy venimos a declarar que por el poder del Espíritu Santo, esos espíritus malignos tienen que salir de esa persona, porque escrito está: a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos libertad en usted y en su casa. Le cubrimos con la sangre de Jesús. Declaramos sobre su vida la paz del Dios Todopoderoso. Declaramos sobre su vida prosperidad, sanidad. Declaramos sobre su vida el gozo de mi Señor. Damos gracias a Jesucristo por esa libertad que ha dado a usted y a toda su familia. Seguimos orando por usted.